Entonces, ya estamos grabando la clase. Voy a pasar a asistencia. 10, 2. Francisco. Francisco Aguilar. No se encuentra Francisco. Recuerden que ya esto es acumulativo para el siguiente parcial. Ana Patricia Borges. Presente, doctora. Ok. Dino Gamaliel. Dino Gamaliel. ¿No está Dino? Ah, que no puede entrar Francisco. Claro. Voy a ver si puedo. No, no puedo copiarle el link. Por favor, chicos, reenvíen el link. Voy a ver. Vamos a ver este. Que envió a Jerry. A ver, para que entre. Entonces, Francisco, lo que pasa es que no ha podido entrar por lo del link. Gamaliel, perfecto. Ok, excelente, Francisco. Y Dino Gamaliel ya se encuentra. Dino Gamaliel, ¿qué se nos hizo? Buenos días, doctora. Buenos días, hijo, ya te puse tu presente. Alba Paola Chavarría. Presente, doctora. Ok, Angie Nicole. Doc, Sí, amor. Doc, disculpe. Sí. Dini me acaba de poner un mensaje que se le fue la luz y por eso no se lo sacó de la llamada. Me lo puso por mensajes normales. Ok, pues que tiene que revisar la grabación, ¿verdad? Y ponerse al día. Angie Nicole. Presente, doctora. Angie. Dani José. Dani. Presente. Ok, Dani Nismi. Niismi. Aquí está la Nismi, yo sé que está ahí conectada. Que se me dice, aquí está la Nismi. Aquí estoy, Doc. Disculpe, lo que pasa es que no me daba el micrófono. Ok, amor, tranquila. Argeris. Presente, Doc. Ok. Celeste. Presente, doctora. Ok. Johandri. Presente. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok. Gracias. Marlon. Presente. Ok. Shannon. Presente. Ok. Snyder. Presente. Ok. Odalis. Presente, doctora. Ok. Elizabeth. Presente. Walkiria. Presente, doctora. Ok. Carmen Juniet. Se encuentra Carmen. Presente, doctora. Ok, amor. Jenny Sevilla. Presente. Ok. Erika. Presente. Emily. Presente. Ok, pues excelente, estamos todos como siempre, ¿verdad? Porque este es un grupo que solo que estén enfermos, falla alguno. Ok, mis niños. ¿Alguien sabe algo de las drogas que me pueda comentar? Hablándolo de manera general. No hablemos de toxicología, no hablemos de medicina, de manera general. ¿Qué sabemos de las drogas? ¿Qué es una droga? Son sustancias, doctora, que alteran el estado de conciencia y el sistema nervioso central. Correcto, amor, excelente, muy bien. ¿Alguien más?
A ver, Rachel, Dani, Erika, ¿qué más podemos decir de la droga? De manera general, yo no les estoy pidiendo un concepto médico o farmacológico, no. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué me pueden comentar? Una opinión personal. Ujú. Es válido, Dani, dígame. No, lo que yo conozco y de las personas que conozco dicen que se sienten tuanis en ese sentido, de que se sienten relajados y todo eso, que se desconectan del mundo y quién sabe qué más. Ajá, Solo ok. son locuras. ¿Cómo? No, solo son locuras Ah, sí. los que andan en ese mundo, digo yo. Exacto, sí, correcto, ¿verdad? Pero entonces, eso vendría a darle fuerza a lo que nos dijo Ana, que son sustancias que nos alteran el estado de ánimo y nos alteran el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces coincide lo que ellos dicen que sienten con lo que Ana nos dijo. ¿Quién más? A ver, Rachel Sevilla. Si todos hablan al mismo tiempo, no se entiende. Recuerden, tiene que ser uno por uno. A ver, Emily. Aquí está Emily. Francisco. Carmen. Bueno, Dígame, doctor. ¿qué me dice usted de las drogas, mi niña? ¿Qué sabe usted que, por lo menos lo que ha escuchado, lo que ha visto en la tele, lo que ha visto en las clases hasta el momento de medicina? ¿Qué podemos decir de las drogas? Doctora, Ujú, ujú. o sea, pues, con respecto a eso de las drogas, pueden ser según su origen, Ujú, correcto. sí, según el efecto en el sistema nervioso, están las depresoras, estimulantes y las alucinógenas. Excelente, muy bien, Francisco. Así es, las podemos clasificar. Excelente. ¿Alguien más, chicos? Sí. También según su uso, Ujú. legales o ilegales. Ah, perfecto, excelente. Muy bien, Francisco. ¿Ves? Qué bonito, excelente. Ha estado estudiando, Francisco. Seguro ha revisado el aula virtual. Te felicito, Francisco. Siempre es bueno dar una leidita. A ver, Ismi, Marlon, Johandri. ¿Qué más podemos decir? Ya vimos que son sustancias que nos alteran el sistema nervioso central, que los consumidores dicen que los pone tuani, por decirlo así. Y ya vimos que Francisco nos dio la clasificación de la droga, ¿verdad? Y su uso, en qué lo podemos usar. Porque recuerden, ¿verdad? Que hablamos de droga de manera general, no necesariamente tiene que ser una sustancia recreativa. A ver, Dino, ¿qué me puede decir usted de la droga? ¿Qué hemos visto en farmacología? Ya vieron farmacología. Todos los programas de televisión, las películas, ¿qué podemos decir? Los noticieros. Bueno, vamos a hacer una cosa, muchachos. Voy a marcar las personas que participan y así va a ser la asistencia, los 10 puntos de asistencia, porque hay que participar en clase. Entonces, Francisco, ¿dónde está Francisco? Ana Belén, Ana Borges. Ana Borges, doctor. Correcto, correcto. Ana Patricia Borges, correcto. Ok. Tiene su check de participación y así nos vamos a ganar estos 10 puntos de asistencia porque la verdad es que como que a veces se me duermen un poquito y hay que participar. También participó Dani y participó... ¿Dónde está Francisco José? Josué, perfecto. ¿Alguien más que quiera conversar, que quiera participar? Tenemos a Francisco, Ana Bueno, y doctora, Dani. disculpe. Sí, Dino. Pues, pues las drogas más que todo son este,
sustancias que causan dependencias, ¿no? Y También, si no son correcto. usadas adecuadamente, estas pueden causar eh, intoxicaciones como por ejemplo el uso de la cocaína, taquicardia, Ajá, puede correcto. causar el uso excesivo de presión respiratoria, hubo un Ujú. montón de complicaciones. Correcto, así Ah, es. Excelente. Si la droga Pero la, sí, el nombre es también Dino, están sí. los tipos que pueden ser depresores, Ujú, alucinógenos ujú. Correcto, y los estimulantes. correcto, excelente, está bien. ¿Cómo te llamas? Carmen, correcto. Traten de poner el nombre ahí en su fotito para que yo me pueda, Carmen Juliet Ríos, para que yo me pueda guiar. Sí, Ok, excelente. Entonces, pues ya platicamos un ratito, ya vimos cómo estamos con lo de las drogas, hay un conocimiento, ¿verdad? Acerca del asunto, de que son depresoras, que estimulan, que tienen una clasificación, que son adictivas, que así te intoxicas, como dijo Dino, con esto vas a presentar una serie de efectos y es lo que nosotros vamos a estudiar. Bueno, pero tenemos, también está el uso médico, doctora. ajá, correcto, dígame, Chano. Sí, está el uso que no es médico, pues obviamente que son los que se fuman o se drogan con LSD, crack, etcétera. Y Ujú. también está el uso médico, como la morfina, la benzodiazepina. Correcto, así es, que las drogas no son únicamente esas la que los... metafetamina. Ajá, Johandri, que a ver, ¿qué más me puedes decir de eso? Podemos decir entonces que las drogas no son solamente esas sustancias, ya vamos, no son solamente esas sustancias que las ocupamos para que algunas personas pues las ocupan de manera recreativa, sino que también son sustancias que las utilizamos en medicina para aliviar alguna sintomatología. Ni Isley y después Argeri. Sí, es que tiene mucho que ver el origen, porque recordemos que las drogas pueden ser de origen vegetal, de Ujú, origen mineral o sí. incluso de origen animal. Entonces, por lo menos las que son de origen vegetal son las que más utilizamos en medicina. Ujú, ujú, ujú. Ok, está bien. Argeri. Bueno, yo había leído que una de las drogas, o bueno, la droga más letal que existe es la desomorfina, que es la crocodil, Ajá. que es la que se está ocupando en los que son los barrios bajos de Chicago, más que todo Ajá. en los Estados Unidos. Sí. Y le llaman también la droga zombie. Ajá, correcto, sí. Y ese es un serio problema de salud pública que tiene Estados Unidos con respecto al consumo de droga, ¿verdad? Ya eso ya es un problema serio que tienen ahí, porque pues aparte de que están consumiendo droga y les baja la producción, les va a acarrear, ¿verdad? Otro tipo de problemas. Entonces, chicos, vamos a continuar. Recuerden que los 10 puntos de asistencia van a medirse en base a la participación. Doctora, no me puso 10, no participaste. ¿Participaste en la clase? No, entonces no tiene los 10 puntos. ¿Participé en la clase? Sí, aquí te voy poniendo tu check a un lado. Y esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Por si hay algún problemita ahí de que no recuerden. Entonces, mis niños, les voy a compartir pantalla para que veamos la clase del día de hoy. Entramos en esta nueva unidad. Es bonita. Vamos a hacer ahorita una lectura y después vamos a ver unos videitos que nos van a aclarar aún más el asunto este. Esto es solamente una breve introducción. Vamos a entrar en lleno la próxima vez que nos veamos en clase. Pero me gusta que recordemos el problema social que existe con la droga. A ver, ¿dónde está mi página que abrí? Este es un documento que se centra en... Ah, no, ¿por qué no me aparece? Este es un documento, chicos, que se centra en adolescentes, pero que lo podemos aplicar y llevar
también a lo que son los adultos. Porque se centra en los adolescentes, porque una de las poblaciones más vulnerables con respecto a este tema. A ver, ahora sí. Perfecto. Ok. Se observa. A ver, se mira la pantalla, se estoy presentando. Sí, doctora. Gracias, amor, perfecto. Ok, entonces veamos qué son las drogas. Las drogas son sustancias naturales o sintéticas que al ser ingeridas por una persona pueden producir cambios psicológicos, físicos y emocionales. Aunque algunas son utilizadas con fines médicos para el tratamiento, prevención y diagnóstico de algunas enfermedades, gran parte de estas sustancias son utilizadas de manera que causan daño a la integridad de la persona que las utiliza y de quienes están a su alrededor. Sabemos que este es un problema que no va a afectar únicamente al consumidor, sino también a la familia. Y como vimos aquí, pueden ser sustancias que utilicemos con fines recreativos o con fines médicos. Y en ambos vamos a encontrar que se puede presentar una dependencia y la persona va a quedar siendo dependiente de una de estas drogas. Como se dijo anteriormente, todas las drogas producen uno o varios cambios físicos y psicológicos. Sin embargo, no todas las drogas generan adicciones. Únicamente lo podrían hacer aquellas que son llamadas psicoactivas, es decir, las que afectan el sistema nervioso central, ya sea que lo estimulen o lo depriman, y que pueden generar abuso y dependencia por parte de la persona que la ingiere. Ya sabemos cambios físicos y psicológicos en el individuo. Se cataloga como uso de drogas el consumo que no ha provocado daño físico o psicosociales en el individuo. Eso sería un uso. Él usa drogas, ya sean legales o ilegales, ¿verdad? El abuso de estas sustancias ya implica un nivel de riesgo y un malestar importante en la persona. Cuando se habla del abuso, se entiende que se encuentran presentes consecuencias físicas, sociales y psicológicas en la persona. Entonces, el que usa droga, todo, si nos ponemos, ¿verdad? Que el que usa droga, todos usamos droga. Porque al final del camino, un medicamento es una sustancia que ingerimos para provocar un cambio, ¿verdad? Físico o mental en el organismo. Entonces, usa droga. Pero el abuso de la sustancia ya nos va a implicar que va a haber un cambio físico, social y psicológico en la persona. Ya va a dejar de ser aquella persona que nosotros conocemos, ya sea en el uso de la medicina o para fines recreativos. La dependencia o adicción supone un deterioro significativo y un malestar importante en el sujeto. Conlleva un desarrollo significativo de la tolerancia a la droga, es decir, se desarrolla una necesidad constante de incrementar las dosis utilizadas para lograr el efecto deseado. ¿Alguien puede decirme a qué nos referimos con esto? En farmacología ya vieron este concepto. Así es de que no es tan difícil recordar un poquito, ¿verdad? ¿A qué se quiere referir con esto? La dependencia, ¿sí? ¿Sí? En palabras sencillas, digamos que cuando nosotros administramos ya sea morfina a un paciente, la primera vez, digamos que con una pequeña dosis es suficiente. Correcto. Cuando el paciente asiste para otra segunda vez, la dosis que se le administró inicialmente ya no es suficiente, entonces se le administra un poquito más. Eso va creando así sucesivamente una escala donde va a ir subiendo gradualmente hasta que esto se vuelve como que obsesivo, o sea, cada vez va a necesitar más de lo que haya tenido inicialmente. A eso se refiere en palabras sencillas. Excelente, Dani, muy bien, excelente. Así es, vamos a necesitar ir subiendo la dosis para llegar a los cambios que habían al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona, vámonos con una droga bien cotidiana y legalmente aceptada, un cigarrillo, él se fuma un cigarrito y él sintió que lo relajó.
Después de tanto tiempo solo fumando uno, va a llegar un momento que va a fumar dos y después va a ser el paquete. Y así, hasta que el cuerpo lo tolere, porque el cuerpo llega a crear una tolerancia a la sustancia, entonces ya no va a tener el mismo efecto y va a necesitar fumar aún más. Esa gente que uno tras otro, voy para examen, me fumo 3, 4 cigarros. Entonces, eso es lo que crea esa dependencia. Ok, excelente, Dani, te felicito, muy bien. Entonces, una pérdida de control sobre el consumo, una reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas, e incluye dedicar mucho tiempo a conseguir, consumir y recuperarse de los efectos del consumo. Por acá se los voy a dejar marcadito, ¿verdad? Porque me interesa mucho que después ustedes, por favor, hagan su propio resumen para su autoestudio. Entonces quedamos que el uso es el consumo y el abuso es cuando ya la persona hay cambios en tanto físicos como psicológicos. Hay que aclarar que en el periodo de la adolescencia, ¿verdad? Porque es una de las poblaciones más vulnerables, no siempre se dan adicciones insaturadas como tales. Lo que es más común es que exista una conducta de abuso, sea que de ahí ya viene la adicción. La adicción puede darse en dos niveles, no excluyente uno del otro, dependencia física y dependencia psicológica. La dependencia física se da cuando el cuerpo de una persona necesita de la droga cotidianamente. Un ejemplo de una droga legalmente aceptada, pero que si alguien no lo hace por las mañanas dice, ay, yo ando mal. ¿Y por qué? Porque no. ¿Qué cosa? El café. El café. Correcto. Recuerden darme el nombre para yo poder anotar a los que participan. Exactamente. Niismi. Ok, Niismi. Entonces, así es Niismi, perfecto. El café es una droga estimulante del sistema nervioso central. Y todas las mañanas, si ustedes se fijan, ahí llega la doctora cargando el tarro de café. Y entonces, eso ya es una adicción. Lo que pasa es que nosotros, como es algo normal, algo aceptable, nosotros no decimos es que es adicta, ¿verdad? Otra droga que es todavía peor que el café, porque es procesadísima y que la gente no puede estar sin eso y hasta que tiemblan y dicen, no, no estuvo buena la comida. La La gaseosa. azúcar, Correcto, el azúcar también, claro que los sí. dulces, todo. Todo eso nos cambia, sí, excelente. Las joyitas. Bueno, entonces sí, ya vieron, hay drogas que nos cambian y nos hacen dependientes y el cuerpo es bandido y lo sabe. Y también tenemos, bueno, entonces tenemos que la dependencia física, ¿verdad? Se da cuando el cuerpo de una persona necesita de la droga para desenvolverse cotidianamente. Este tipo de dependencia se relaciona con el desarrollo de la tolerancia a la sustancia, pero su característica fundamental es que cuando se deja de consumir la droga se presenta el síndrome de supresión. Dejó de consumir la droga, presentó su síndrome de supresión, el cual es un estado de alteración física, conductual y emocional que sigue a la suspensión de una droga. ¿Qué se parece a este síndrome de supresión? Es cuando las personas que dejan de fumar empiezan a, digamos, temblar las manos. Correcto, así es, Como correcto. Parkinson. Exactamente, así es, comienzan a andar temblorines los pobrecitos porque ellos están teniendo un síndrome de abstinencia a la Se sustancia. ven ansiosos, nerviosos, están, digamos, Sudoroso. Excelente. están sudorosos, correcto, están, digamos que no, o sea, están distraídos en teoría. También, Y eso correcto. sí, Así es, Dani, excelente, muy bien. Aunque las características de este síndrome dependen del tipo y la cantidad de droga que se haya consumido y las condiciones físicas de la persona en general, se caracteriza por perturbaciones en el sueño, el apetito, fatiga, ansiedad y hasta depresión.
Esa es la dependencia física. Veamos la dependencia psicológica. Se presenta cuando la persona busca el uso compulsivo de la droga que consume, pues experimenta un estado de placer que le exige la administración regular de la sustancia y le hace sentir que no puede dejar de consumir. También se genera cuando la persona piensa y siente que solo con la droga puede enfrentar las situaciones de su vida. ¿Ya vieron? Ya esa mentecita ya está enfrascada y su mundo se convierte en consumir esa droga. Veamos. La incidencia de consumo de droga entre los adolescentes, pero realmente lo podemos aplicar a una población en general, es significativo. Dice que, ¿por qué se dan este tipo de consumos? Porque el chaval o incluso un adulto dice, todo el mundo toma, todo el mundo fuma, porque yo no lo voy a hacer, eso es lo más normal del mundo. Entonces, va a depender del tipo de personas con las que te relaciones. Hubo una encuesta y se encontró algunos tipos de consumo de algún tipo de droga en particular. Por ejemplo, el consumo de tabaco. El 5.6% de la población de 10 a 12 años había consumido alguna vez cigarrillo ya desde los 10 años en adelante. Es un problema preocupante, pero hablamos que el tabaco es una droga socialmente aceptable. El consumo de alcohol, vean, de los 10 a los 12 años, igual continuamos. 16% había expresado que alguna vez consumió alcohol. Como se te ocurre, ¿verdad? Que uno se queda como que, ¿qué onda? Drogas ilegales de los 10 a los 12 años empiezan. Es mínimo, pero se da. ¿Ven? Y no debería de darse ni esa cantidad. Veamos cómo actúan las drogas en el cuerpo humano. Al momento de ser introducidas al cuerpo humano, las drogas atraviesan por un proceso que consta de 4 momentos. ¿Les recuerda algo de lo que hemos estudiado? La biotransformación. La ingestion de un fármaco, un proceso que pasa para llegar al efecto deseado. Correcto, sí. Denme chance que la bella está alborotada. Ya. Bella, por favor, bella, por favor, vení para acá. Vení, que estoy trabajando. Vas a ver, bella. Disculpen, pero es que a veces la bellota se alborota. Entonces tenemos que cuando las drogas entran al cuerpo presentan absorción como cualquier tóxico. Distribución, biotransformación y eliminación. Sí o sí es así. Sea droga, sea tóxico, sea medicamento, ¿verdad? Ok. La absorción se refiere al proceso por el cual la droga a través de los tejidos pasa al torrente sanguíneo. Sencillísimo. Si lo pregunto, ¿a qué se refiere la absorción? Al proceso por el cual la droga pasa a través de los tejidos al torrente sanguíneo. Cuando se administra una droga, se debe tener clara la ruta de administración. Puede ser oral, rectal, inyección, intravenosa, intramuscular, subcutánea, inhalada. Hay miles de formas. En este sentido, la velocidad con que el cuerpo absorbe la droga se ve mediatizada por la interacción de los factores antes mencionados. O sea, va a depender de la manera en que la absorbiste, cómo va a llegar de rápido a metabolizarse en tu organismo. O sea, será igual que me ponga una droga intravenosa a una droga intramuscular. O será igual la vía de administración, sea por vía de mucosa a que me la tome. Todo eso va a depender. La distribución depende de varios factores, como las características fisioquímicas de la droga. Un ejemplo, los medicamentos con alta liposolubilidad, o sea, que son solubles en grasa, cruzan con facilidad las membranas celulares y llegan con rapidez al corazón de mecha, no sé qué.
que hoy se están esmerando. Ya regreso. Ya regreso. Bella. Ay, chicos, disculpen, pero es que andan haciendo unas cosas allá afuera y se ponen así, pues ustedes saben, ellos están haciendo su trabajo. Ok. Entonces, pues va a depender de varios factores la distribución. Ejemplo de ello nos dicen que los medicamentos que son solubles en grasa cruzan más fácilmente las membranas celulares y llegan con rapidez a los tejidos. Lo mismo pasa con una droga. Esto era la distribución de la droga. Ok, y después tenemos la biotransformación de la droga. Ocurre en las células del hígado, sitio donde se lleva a cabo los procesos metabólicos ayudados por enzimas. También va a intervenir en esta acción el plasma sanguíneo, la función del sistema renal y el aparato gastrointestinal. Mediante todo este proceso, las drogas se modifican para producir su inactivación y eliminación. La eliminación de la droga del cuerpo ocurre principalmente por medio de la orina, recuerden, ¿verdad? Ya sabemos. Solamente las drogas que el intestino no absorbe, así como los productos residuales de estas, se pueden eliminar por la bilis. Pero la principal vía de eliminación va a ser la orina, o sea, renal, como lo vimos en el examen. En el proceso de absorción y distribución y metabolización y eliminación de una droga en el cuerpo, se puede hacer referencia a las interacciones de la droga con los receptores del sistema nervioso central. Estas son reacciones de índole físico y química. Ok, más que todo es recordar, ¿verdad? Que las drogas van a buscar un receptor donde se van a anclar para poder hacer su efecto. Hablemos un poquito de la clasificación de las drogas psicoactivas. En la actualidad se comercializan muchos tipos de drogas y existen diversos criterios para la clasificación de la misma, entre ellos el origen, el uso, el mecanismo de acción, el efecto sobre el organismo, la estructura química o farmacológica y el estado legal. En este trabajo vamos a ver únicamente 3 clasificaciones. Clasificación según sus efectos sobre el organismo. En estas vamos a tener las depresoras, estimulantes y alucinógenas, como nos explicó Francisco. Ahora hablemos un poquito de las depresoras. Estas drogas se unen al receptor y bloquean o inhiben las funciones del mismo. Se le llaman sustancias depresoras del sistema nervioso, pues causan efectos tales como disminuir el estado de alerta hacia el ambiente, reducir la respuesta a la estimulación sensorial, reducir el funcionamiento cognitivo, disminuir la espontaneidad y reducir la actividad física. Ejemplo de estas drogas tenemos el alcohol, los sedantes hipnóticos, los ansiolíticos, algunos disolventes volátiles y los opiáceos como el opio, la morfina y la heroína. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No hay preguntas, dudas? ¿Todo bien? Ok, continuemos. Las estimulantes, las drogas de este tipo, al unirse al receptor, producen acciones que simulan o potencian las funciones del transmisor. Además, actúan bloqueando la inhibición o produciendo excitación directa en las neuronas. Se le llaman sustancias estimulantes del sistema nervioso central, pues cambian el humor, produciendo euforia, incrementan el estado de alerta, reducen la fatiga,
producen un sistema de mucha energía, disminuyendo el apetito y quitando el aburrimiento. Algunos efectos secundarios pueden ser ansiedad, insomnio e irritabilidad. Un ejemplo de esta droga, Odalis Molina. ¿Cuál sería un ejemplo de esta droga? De la estimulante, ¿Sí? la cocaína, ¿Y qué más? la anfetamina, Ajá, Odalis. ¿Y la cocaína te puede provocar taquicardia o bradicardia? taquicardia, doctora. Correcto, excelente, muy bien. Continuemos. Hablemos de los alucinógenos. Estas son sustancias naturales o fabricadas químicamente que alteran la percepción del pensamiento, la orientación y la memoria. Y en algunos casos producen comportamientos similares a los que se observan en los pacientes psicóticos. ¿Cómo es un paciente psicótico? Ujú. Anda ahí, ¿verdad? Todo ansioso, todo pensando que lo van siguiendo, todo paranoico, ¿verdad? Los efectos de los alucinógenos suelen notarse unos 20 o 30 minutos después de haber sido ingeridos. Anteriormente se les llamaban psicodélicos. Algunas de estas drogas son los LSD y los cannabinoides como la marihuana. ¿Ok? Con respecto a la clasificación farmacológica de las drogas de abuso más frecuentes, tenemos, te lo voy a dejar marcadito acá, los opiáceos, y entre estos tenemos el opio, la morfina, la heroína, el fentanil, que son como que los más sonados, sedantes hipnóticos y ansiolíticos como los barbitúricos, la benzodiazepina, simpaticomiméticos como las anfetaminas, entre estas la cocaína, el crack, alucinógenos como LSD y el cannabis, vean, porque no me les olvide. Y aquí nos dice cuánto dura el efecto. Un ejemplo, del opio de 2 a 6 horas y puede ser, y para consumirse puede ser oral o fumada. De la morfina de 3 a 6 horas, oral, fumada, inyectada. De la heroína de 3 a 6 horas, oral, aspirada, fumada e inyectada. Fentanil, que es un problema de salud pública ahorita en Estados Unidos, de 1 a 1.5 horas. Vean que el efecto del fentanil es más corto, ¿ya vieron? ¿Qué significa esto? Si el efecto es más corto, ¿qué significa? Y es inyectada. ¿Va a ser más adictiva? A ver, cuando hablan todos al mismo tiempo no se entiende. ¿Cómo dijo, Doc? Disculpe, se me entrecortó. Sí, doctora. A ver, el fentanil dice que su duración de efecto es de 1 a 1 hora y media. Es más adictiva, Doc. Sí, correcto, ¿verdad? Es más adictiva y el efecto que va a tener el que la consume va a ser menor, lo que significa que va a correr y va a buscar nuevamente esa droga. Y ya las dosis van a ir subiendo a mayor escala, que es lo que está pasando. Y por eso la gente queda enganchadísima con esa droga. Ok, excelente. Liesmi, ¿verdad? Hablo. No, fue Argeri, Doc. Argeri. Ok. Se parecen las voces. Argeri. Ok, perfecto, Argeri, te tengo anotadita. Ok, los sedantes hipnóticos y ansiolíticos tenemos los barbitúricos, que puede ser oral o inyectada, la benzodiazepina, algún nombre comercial, Valium, no sé si alguna vez han escuchado, puede ser oral e inyectada.
Los simpaticomiméticos, como son las anfetaminas, entre estos tenemos la cocaína y el crack, pueden ser fumadas, inyectadas y aspiradas. Y vean, el efecto es corto, de 1 a 2 horas. Por eso los consumidores de cocaína o de crack igual quedan súper enganchadísimos. Las anfetaminas de 2 a 4 horas, oral o inyectada. Los alucinógenos, vean, el LSD de 8 a 12 horas y es oral. Es larguito, dilata bastante, ¿verdad? Y es donde la gente puede quedar loca. El cannabis, en las de cannabis tenemos la marihuana de 2 a 4 horas, puede ser oral y fumada, y tenemos el hashi oral y fumada. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver. Algunos disolventes volátiles, por ejemplo la acetona. Si alguien trabaja con esto, pues va a tener ahí un mal viaje. Que es, por ejemplo, cuando las andan pintando y ves al pobre pintor hasta con los ojos rojos, ¿verdad? Llega un punto que si no usa mascarilla y no se cuida, pues va a tener un problema. En el estado de Nicaragua, ya sabemos, todo tiene una base legal, las drogas son altamente perseguidas, son sustancias psicotrópicos y sustancias controladas, que en el Código Penal está establecido, ¿verdad?, el castigo para quienes anden con uno de estos. Y está bien porque ya vimos que causan un gran daño en las personas. Tenemos el alcohol etílico. El alcohol es una droga legal y socialmente aceptada. Se encuentra presente en las bebidas como cerveza, guaro, ron, vino, whisky, etc. Y en medicamentos para la tos. Es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, algo que no debemos de olvidar, ¿verdad?, que es el alcohol, depresor del sistema nervioso central. Sus efectos dependen de diversos factores, entre ellos el volumen corporal, el sexo, la edad, la frecuencia. Es igual que un hombre que pesa 80 kilos tome licor con una chavala que pesa 60 kilos. Será igual, van a tener el mismo nivel de alcohol en la sangre, aunque consuman los dos la misma cantidad de licor. ¿Qué me dicen? No, ¿verdad? No va a ser igual porque ya vimos ahí que va a depender de factores como el volumen, y una persona que pese 80 kilos pues va a tener más volumen que una que pese 60. Y según el sexo pues afecta muchísimo más a los hombres, va a afectar más a las damas que a los hombres. Bueno, no, las niñas no se pueden poner como zapateros a tomar licor con un hombre. Ok, tener mucho cuidado con eso. Su consumo permanente puede dañar el hígado y el sistema digestivo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdad? Puede disminuir Verdadero. correcto, mi amor, así es. Puede disminuir las defensas y alterar la memoria, la capacidad de atención y asociación de ideas. Cuando una persona que consume regularmente deja de ingerir alcohol, se puede producir delirios, temblores, alucinaciones, convulsiones y hasta la muerte. A ver, chicos, vean. Yo solo tomo los fines de semana. Ah, sí. Sí, todos los viernes, sábado y domingo. Hombre, tenés problemas con la bebida. No, yo solo tomo los fines de semana. Sos alcohólico. ¿Sí o no que es alcohólico? Tiene un serio problema y al final va a andar ahí caminando hasta temblandito. Estas sustancias se metabolizan en el hígado, pero también se pueden eliminar por la orina y el sudor. Se puede eliminar por el aliento también, por la vía respiratoria. ¿Sí o no? Sí, Ujú. Correcto, así es.
El hígado de una persona sana de unos 25 años tiene la capacidad de metabolizar en una hora una cerveza. Vean, muchachos, en una hora el hígado puede metabolizar una cerveza. ¿Y cuántas cervezas se toman en una hora? Como 5. Como 5, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es donde vemos que salen caminando cruzaditos los piecitos porque pues que no le dan tiempo al organismo de metabolizar. Y si continúan y continúan, van a caer en una intoxicación y ahí es donde van a dar a emergencia. Y de hecho, más de alguien se intoxica, lo que pasa es que no va a la emergencia. Eso lo vamos a ver cuando veamos en específico el tema del alcohol. Ok, ok. Hablemos de los opiáceos. Opiáceos son depresores del sistema nervioso central que generan dependencia en periodos muy cortos. ¿Okay? Hay que tener cuidado con esto. Hay lícitos únicamente bajo prescripción médica, como nos explicaba aquí alguien, la morfina, la codeína y la metadona, e ilícitos como la heroína y el opio. De hecho, hubo, no sé si alguien sabe, hubo un continente que cayó por el uso de opio, se lo metieron y cayeron y les costó resurgir, pero ahora los vemos más fuertes que nunca. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Sí, cayeron. Entonces, no saben. Bueno, vamos, cuando veamos la historia del opio, van a ver quiénes son. Entonces, los lícitos, únicamente prescripción médica, morfina, codeína y metadona, ilícitos como la heroína y el opio. Esto obtiene un efecto analgésico, inhiben el dolor, provoca somnolencia, embotamiento, pérdida de conciencia, incapacidad para concentrarse, dificultades para la elaboración mental, apatía, letargo, agudeza visual y falta de motivación. Por eso cayó ese imperio, por todo esto. Ahí estaba la gente, no quería trabajar, no quería nada. Solo estar. No es el chino. Exactamente. ¿Quién habló? Ni. Ni Ismi. Sí, es que tengo Excelente, entendido que ellos Nismi. tuvieron que legalizarlo en Hong Así Kong, ¿no? es, excelente, Nismi. Vamos bien con la historia, te felicito, muy bien. Igual cuando ya pongamos este tema, ahí vamos a entrar un poquito de historia porque un médico debe de saber de todo, te felicito. Ok, entonces los opiáceos suelen inyectarse, ¿verdad? Y por eso casi siempre y cualquier consumidor de droga, ustedes los van a ver marcados ahí por todos lados, andan con las señales donde ellos se aplican su droga. Hablemos de los cannabis, entre estos tenemos marihuana y hashish. La cannabis sativa. De aquí, muchachos, sale bueno, cuando las preparaciones, ¿verdad?, de la planta contienen principalmente hojas o unidades floridas con resina que parece perejil seco y puede contener semillas, se le llama marihuana. Y también el hachís es la resina del cannabis. Dice que su apariencia es como de tortas y tiene un color pardo o negro. Entonces, tenemos la marihuana, ¿verdad? Que son las hojitas que ponen a secar y después las trituran y ya la meten los pobrecitos en bolsita y ahí andan ellos vendiendo, traficando. Y tenemos el hachi, que es en realidad como que la resina, lo que va quedando, lo que ya no pudieron procesar. Y esto ya va a tener un color negrito pardo. Ambas se pueden fumar, algunas veces se pueden comer y también pueden producir dependencias psicológicas que ya no tienen cómo llevar su vida normal si no están consumiendo este tipo de droga. Tiene nombres como mota, yerca, no sé, hierba. Ahí le dan un montón de nombres, pues, pero aquí en Nicaragua yo creo que le dicen marihuana. Marihuana, María Juana, Mary Jane, todos los nombres que les ocurran. Ok,
Aquí somos bien, bien típicos para hablar. Bueno, tras su consumo puede producirse un comportamiento descontrolado, pueden disminuir las inhibiciones, las alteraciones del estado de ánimo y el apetito puede aumentar. Vean, a diferencia de cuál, que dijimos que podía disminuir el apetito. ¿Qué droga nos disminuye el apetito? A ver, aquí hay gente que no ha participado, después me va a decir, doctora, no me puse los 10 puntos de la asistencia, mi niña, usted no participó en mis clases. Alba, Angie, Elizabeth, Walkiria, Deyanira, Solier, Celeste. ¿Alguien que quiera participar? Exactamente. ¿Quién habló? Marlon, excelente, muy bien, Marlon, así es, las simpaticométricas que son la cocaína, ¿verdad? Ejemplo de estas drogas, la cocaína o las anfetaminas te disminuyen el apetito, mientras que estas te lo van a aumentar. Entonces estaríamos frente a un paciente como que un poquito más entradito en carne, ¿verdad? Y como que más hermosito, y en el otro caso estaríamos frente a un paciente delgado, y cuando ya el consumo es extremo, pues ya lo vamos a ver ahí en los huesitos. Dado que el consumo de cannabis deprime el sistema nervioso central, este puede anular o debilitar la memoria inmediata y la comprensión. ¿Ya vieron? Te andas drogando con esta droga, apareces tirado, no sabes qué te hicieron, porque te va a anular la memoria inmediata y la comprensión. Alterar el sentido del tiempo y reducir la capacidad de realizar tareas que requieran concentración y coordinación, como la conducción de un automóvil. Pueden alterarse la motivación, el entendimiento, lo cual dificulta el aprendizaje. Los estudiantes no retienen los conocimientos que se adquieren mientras están intoxicados. Tras un consumo permanente, esta sustancia puede llegar a producir paranoia y psicosis. Esto es importante porque quedan arriba los chavalos. Hay chavalos que han quedado mal de su cabecita. Y ahí los van a ver paranoicos. Ay, me andan siguiendo, ay, me están viendo. No, es que anda drogado el pobre. Claro, ¿verdad? Previo diagnóstico diferencial que no tengo una enfermedad mental. Pese a ser una droga con efectos sedativos en alta dosis, puede producir euforia y alucinaciones, efectos similares a los alucinógenos. Hablemos de los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Se incluyen en este grupo las benzodiazepinas y los barbitúricos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas generalmente se consumen por vía oral. Producen un efecto ansiolítico y de relajación muscular en las personas. Entre las más comunes se encuentran el diazepam y el famoso Valium. El consumo prolongado y frecuente de este tipo de droga puede generar dependencia física, promoviendo la adicción. Por eso es que ustedes ven que nosotros no caminamos recetando diazepam, ¿verdad? No andemos recetando diazepam, debémoselo a los psiquiatras, debémoselo ya por último a medicina interna. Ay, que no puedo dormir, doctora. Bueno, vamos a probar con una loratadina, por ejemplo, ya por último, pero no puedo dormir, un mío relajante. Trate de leer algo en las noches. Tratemos de que el paciente no caiga en adicciones, muchachos. Por su parte, los barbitúricos se presentan en cápsulas que se ingieren oralmente. Pueden producir alucinaciones y trastornos de la percepción en la coordinación motora. En dosis altas o combinadas con otras drogas como el alcohol, esta sustancia puede llegar a ser letal. Al ser consumidos por periodos prolongados, pueden producir fallos serios en la memoria. Los barbitúricos. Ok, hablemos de la cocaína en sus diversas formas. La cocaína estimula el sistema nervioso central y puede provocar dependencia psicológica y fisiológica. Si ustedes se fijan, hasta aquí estamos de manera generalizando. El próximo día de clase, que ya va a ser presencial, ya vamos a entrar en lleno en lo que sería la intoxicación por estos medicamentos. Esto solamente es una introducción.
Su apariencia es la de un polvo blanco y cristalino. Se suele inhalar por las fosas nasales, pero también se inyecta o se fuma, muchas veces diluido con otros ingredientes. Entre los nombres que comúnmente puede recibir es coca, perico, nieve, copo, polvo, dulce, gases grande, no sé, bueno, ahí como le llamen en el bajo mundo. Su consumo provoca sensaciones de fuerza muscular y de viveza mental y aumenta el ritmo cardíaco y respiratorio. También pueden producir sudoración, dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, ansiedad y trastornos psicóticos. Su inhalación frecuente puede dañar el tabique nasal, se perfora y si se perfora queda en comunicación con esa anatomía y entonces va a andar drenando líquido cefalorraquídeo. Vamos a revisar eso. El grupo que vaya a presentar ley cocaína me hace por favor ahí ese recordatorio de anatomía. Ok, entonces puede dañarte el tabique nasal. Y el consumo en alta dosis puede provocar sentimientos de ansiedad y actitud paranoide. El consumo constante puede provocar daños al sistema nervioso central y al cerebro principalmente, pero también al sistema respiratorio, cardiovascular, al digestivo y al reproductor. O sea, te vas a volver hipertenso, te vas a morir de un infarto. Una de las formas en que comúnmente se presenta la cocaína es el crack. ¿Han escuchado eso? ¿Recuerdan que hubo un problema bueno, no sé si alguien ha visto Discovery Channel alguna vez o algún programa de documentales, que hubo un serio problema con el crack y las personas de color, pues porque estaban traficando, ¿verdad? Siempre se atribuye, desgraciadamente, a los grupos minoristas. Este provoca alucinaciones, paranoia, ataques de apoplejía, produciendo un acelerado deterioro en la persona. Esto sí es pues tremendo el que cae en esta droga porque es altamente adictiva y destruye el organismo. Como estas que vamos a ver ahorita, las anfetaminas, estas son súper peligrosísimas. Se presentan en cápsulas, píldoras o tabletas, algunas se ingieren, otras se inyectan y también se pueden inhalar. Al consumir se producen agitación, sudoración y aumento de la presión arterial. Pueden producir inquietud, ansiedad, euforia. Las personas que consumen anfetaminas por periodos prolongados pueden contraer una psicosis. Ahí van a andar todos psicóticos, aparte que van a perder los dientes. Algunos de los nombres populares para estas son llamadas, azotes, ruedas. Bueno, se imaginarán. Entre las drogas derivadas de las anfetaminas se encuentran las metanfetaminas, que son polvos blancos, píldoras o piezas parecidas a un trozo de parafina. Algunas veces se les conoce como cristal. Más o menos así, sí les he escuchado hablar de esto. Hablemos de una droga socialmente aceptada como es la cafeína. Esto lo que trae son xantinas. Las xantinas se encuentran en el café, el té, la cocoa, que son sustancias legales que se destinan para consumo de alimentos, ¿verdad? Y también la tenemos en algunos medicamentos como la teofilina, aminofilina. ¿Y para qué usamos todo eso? Para procesos pacientes asmáticos, ¿verdad? Ya vieron farmacología, si no, pues lo estamos viendo. Entre sus principales efectos se encuentran pensamiento rápido, disminución del sueño y fatiga. Estoy posturno, me voy a tomar un café. Ok, estás consumiendo xantinas, te van a provocar pensamiento rápido, sueño, fatiga y también que te eleve la presión arterial. Ok, hasta cierto punto es bueno, después es malo. Todo en exceso perjudica, recordemos eso. Y también tiene capacidad adictiva, vean, es mucho menor, pero lo produce. Los alucinógenos
Sustancias diversas, podemos encontrarlas en comprimidos, en hongos, a como lo quiera consumir la persona. Entre estos tenemos el ácido lisérgico, inventado en un laboratorio, ¿verdad? Entre los nombres comunes, LSD. La sensación de la que hablan los consumidores es de un viaje. Hacen viajes o rides, pero cuando se pasan, hacen mal viaje y pueden provocar una gran angustia. Entonces, fue un mal viaje. Los efectos varían y los consumidores habituales tienen anomalías persistentes de la memoria y dificultad para hablar. Fenilciclidina, esto es menos común. Cristal o polvo de ángel, sustancias sintéticas que son alucinógenas. Y otra sustancia legalmente aceptada, que es una droga y que es peligrosa, es el tabaco, que contiene nicotina, ¿verdad? Que es psicoactiva. El tabaco es estimulante del sistema nervioso central y puede provocar dependencia física y psicológica. ¿Han visto una persona enganchada con el cigarrillo? Es terrible. Hay un deterioro a nivel pulmonar, sus dientes se ponen amarillos, problemas respiratorios, problemas de todo tipo, hipertensión e infartos. Hay un serio problema con ese cigarro. La nicotina produce que se aumenten las actividades motoras y las funciones cognitivas, pero después de ese estímulo viene el periodo depresivo, que por eso es que ahí es donde dicen, me voy a fumar un cigarro para relajarme, pero lo que sé es primero aumentar, producirte la ansiedad y ya después viene el periodo de relajación, pero le quitas un gran daño al organismo. Aparte de que no hay que olvidar que el humo del cigarrillo es dañino, pero es más dañino para el fumador pasivo, para el que está pegado de la persona que fuma, que para el mismo fumador, porque ya viene con más sustancias dañinas para el organismo. Disolventes volátiles, ya sabemos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, pintura, la gasolina. ¿Alguien ha escuchado alguna vez a alguien que dice, qué rico el olor a gasolina? Cemento, hay su gente bien exótica. Los efectos, Pica. ¿verdad? Exactamente. Los efectos de estos son dificultad al hablar, pérdida de inhibiciones y de coordinación, desorientación, náuseas, vómitos y comportamientos violentos. O sea, no hay que molestar al que está pintando la casa, mejor dejémoslo solo. ¿Ok? También hay interacción entre las sustancias y las consecuencias del uso de diferentes drogas. Tenemos físicas, ya sabemos que va a haber un daño, y también tenemos las psicosociales. Pueden presentarse complicaciones como vómitos, convulsiones, paro cardiorrespiratorio y hasta la muerte. Y en las psicosociales van a haber cambios en la actitud y el carácter. Una persona que era súper tranquila de repente se vuelve agresiva, así, teniendo conductas inusuales, con pérdida del control, alteraciones en la apariencia personal, era bien cuidado, caminaba bien vestidito, bien cuidadito, bien limpio, y de repente aparece sucio, sin bañar, guindado. Bueno, ¿qué está pasando aquí? O era bien gordito, gordito, y de la noche a la mañana, con más los cambios, ¿verdad? No es que una persona que adelgaza esté mal, no, más los cambios. Ubiquémonos en este contexto, entonces pues hay que ver. Postergación y abandono de los proyectos de su vida y responsabilidades, que era buen estudiante y de repente no le importó y se tiró a la calle del medio. Baja autoestima, que trabajar en esa autoestima siempre, va a estar desmotivado o con depresión. También, obviamente, y como médicos que somos, sabemos que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? De siempre en los pacientitos.
Factores que pueden promover el consumo, desde las amistades, muchachos, hasta la curiosidad. Y hay que tener cuidado con eso porque la curiosidad mató al gato y hay personas, ya hay estudios que hablan que de 5 personas que por curiosidad consumieron un tipo de droga, por lo menos una se quedó enganchada. Entonces, a tener mucho cuidado con eso y hacer conciencia. No hay que caer en las presiones de las amistades. Factores que mantienen el consumo, problemas familiares, rebeldía, factores hereditarios, ¿verdad? Hay personas que ya vienen programadas genéticamente para tener problemas de adicción, la depresión, la violencia. Siempre hay que estar ocupado, siempre hay que buscar cómo mantener esa mente ocupada. Bueno, esto sería lo que es la introducción. Por favor, terminan de dar una leidita en su casita de este documento que está muy bonito, muy bueno. Yo se los voy a compartir. Realmente es muy bueno. Ya el resto, sí, más que todo es como para tratar con adolescentes, ¿verdad? Y tratar de crear una cultura de decirle no a las drogas. Entonces, preguntas, sugerencias, comentarios. Alba, Snyder, Jenny, Deyanira, Soliet, Sidino. Doctora, disculpe, es que no tenía luz. Me puso presente. Sí, amor, tenés presente y también participaste. Bueno, gracias. Ok. Alba. Snyder, ¿participó en clase Snyder? Me parece que sí, ¿verdad? ¿O no? Ok, entonces vamos a continuar. Para terminar la clase vamos a ver un corto video, es sumamente corto, para que después comentemos unos 2-3 minutos y si alguien quiere agregar, no quiere terminar la clase sin haber quedado con participación, podemos aprovechar ese momento. Vamos a ver, hablemos sobre la droga, es muy bonito, aquí se los digo. Bueno, voy a compartir pantalla, que se me olvidó. Es el momento de participar para los que no han participado, para que no queden sin su participación, porque la nota de la asistencia es la participación en clase. ¿Se observa la pantalla, chicos? Vamos a ver entonces este videíto. Es una sustancia que altera y modifica las funciones del sistema nervioso central. Existen muchos tipos de drogas. Con algunas se puede comerciar y se pueden consumir de forma totalmente legal, como el alcohol, el tabaco, la cafeína y algunos medicamentos. Otras son directamente ilegales, como el cannabis, la cocaína, el MDMA. Seguro que habéis oído hablar de drogas duras o blandas. Por ejemplo, el tabaco. Diríais que es una droga blanda, ¿no? Y otra como, no sé, la cocaína. Es claramente una droga dura, ¿verdad? Seguramente hayáis oído de alguien que ha padecido de cáncer debido al tabaco y ha muerto. ¿De verdad seguís pensando que hay drogas duras y drogas blandas cuando las dos te puedan hacer tanto daño? En el fondo, da igual si una droga es legal o ilegal, de origen natural o de origen artificial, considerada dura o blanda. Todas suponen riesgos, provocan problemas de salud y de conducta y en algunos casos pueden llegar a crear adicción. Si hay tantos tipos de sustancias, ¿cómo las clasificamos? Lo importante es comenzar por cómo se consumen. Aquí encontramos las que se fuman, las que se toman por vía oral, las aspiradas, las inhaladas o las inyectadas. Sin embargo, sea cual sea la vía de acceso utilizada, todas tienen un destino final, el cerebro, y es ahí donde se producen sus efectos. Por lo tanto, lo lógico es clasificarlas por el tipo de efecto que producen en nuestro cuerpo. Aquí encontramos las drogas depresoras, estimulantes o perturbadoras. Algunas veces se consumen drogas sin tener claro el efecto que producen en el organismo. Por ejemplo, el alcohol, el cannabis o los tranquilizantes son sustancias depresoras. La cocaína, la cafeína o las anfetaminas son estimulantes. Otras, como el LSD, el MDMA o las setas, son psicoactivas, también llamadas perturbadoras.
Nuestro cerebro es ese órgano que tenemos dentro del cráneo y mediante el cual todo lo que pensamos, lo que recordamos, lo que imaginamos, lo que sentimos, lo que soñamos, lo que descubrimos, incluso lo que olvidamos, está originado por su buen funcionamiento. No nos detendremos mucho en explicar el cerebro, pero conviene que tengamos claro que actúa por electricidad y química. Por tanto, ¿qué sucede cuando introducimos químicos extra de las sustancias en nuestro cerebro? Pues por lógica que el funcionamiento cambia y lo que pensamos, descubrimos, imaginamos o sentimos no es igual en un cerebro limpio que en un cerebro intoxicado. Ahora que ya conocemos las sustancias, estaría bien aprender algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a saber de lo que estamos hablando. Hablamos de tolerancia, cuando el cuerpo se va adaptando y cada vez necesita más cantidad para que la sustancia haga los mismos efectos. La dependencia puede ser física, cuando el organismo siente una necesidad de consumir una sustancia para no tener síndrome de abstinencia, pero también puede ser psíquica. La dependencia psíquica es igual de difícil de superar que la física, ya que se basa, entre otras cuestiones, en cambiar patrones de conducta y reeducar al cerebro. El síndrome de abstinencia es la forma de reaccionar del cuerpo cuando deja de consumir una sustancia. La adicción se considera una enfermedad, no una debilidad, que hace que necesitemos y creemos dependencia hacia una sustancia o conducta. Ahora que sabemos todo esto, ¿cómo alguien se vuelve adicto? Todos somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Hay personas que deciden probar alguna droga. Vamos a poner como ejemplo el alcohol. Cuando bebes de Pascuas a Ramos, estás en la primera fase, en la de uso. Desde el primer momento vas creando una tolerancia hacia la sustancia. Cada vez te hace falta más para llegar al mismo punto. A medida que consumes más y el alcohol se vuelve una parte imprescindible de tu vida, cuando sales, cuando te relacionas, estás en la fase de abuso. Seguro que habéis oído a gente decir, yo si no puedo beber, paso de salir. Esas personas están en la fase de abuso por la importancia que tiene la droga para ellos. Los adictos son los que necesitan esa sustancia a diario. Si dejan de tomarlo, sufrirán síndrome de abstinencia. Puedes pensar que por probar no hay problema, pero debes saber que 1 de cada 5 personas que prueba una droga acaba volviéndose adicta. Todos los adictos tienen algo en común. Un día probaron la sustancia. La única forma de no correr ningún riesgo es no probar la sustancia. Entonces, ¿para qué y por qué consumimos? Consumimos por los efectos que tienen las sustancias y para percibir una realidad distinta, una realidad alterada químicamente. ¿Para qué consumimos? Para buscar nuevas sensaciones, para evadirnos de la realidad, para experimentar momentos, para olvidar, para no sufrir, para integrarnos en el grupo de iguales, para ser como los demás que consumen, para sentirse mayor, para pasar el tiempo. Pero, ¿y el riesgo? El riesgo es encontrar todas estas justificaciones para consumir. De hecho, debido a la tolerancia, cada vez que utilicemos la sustancia para sentir esa sensación, nos costará más encontrarla. Y si se continúa el consumo, llegará un momento en el que no serás capaz de tener esas sensaciones e incluso llegaremos a sentirnos mal sin la sustancia. Es ahí donde entra en juego la necesidad de consumir para no sufrir abstinencia. Lo peor es que nunca se sabe cuándo llega ese momento. Es poco a poco. Y nos puede pasar a cualquiera. Habiendo aclarado esto, ¿qué impacto social tienen las drogas? Por muy molonas que puedan parecer al principio, las drogas te alejan de tu entorno, te aíslan, te cambian y te alejan de tu familia y amigos. Hacen que los estudios empeoren. Las personas que consumen drogas bajan su rendimiento académico. A veces incluso estudiantes brillantes acaban fracasando estrepitosamente a causa de las drogas. Además, favorecen el comportamiento agresivo. Por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres víctimas de malos tratos declaró que el alcohol era uno de los factores que causaban la violencia en el agresor. Al mismo tiempo, 1 de cada 10 dijo que otras drogas distintas al alcohol habían propiciado las agresiones. Las drogas hacen que aumente la agresividad, pero también que aumenten los accidentes. Por ejemplo, el 37% de todas las muertes por accidente de tráfico en personas entre los 21 y 30 años superaban el índice de alcoholemia. Eso es 1 de cada 3. Pero la cosa no acaba aquí. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta gente hay en prisión a causa de las drogas? La respuesta es 1 de cada 3. Ahora hablemos sobre los primeros consumos y sobre qué consumen los adolescentes. El alcohol es una de las sustancias más consumidas entre los adolescentes españoles. El 79% entre los 14 y 18 años ha probado el alcohol alguna vez y el 68% afirma haberlo consumido en el último mes. El primer consumo se suele dar a los 14 años y un año más tarde, a los 15, comienza el consumo semanal. El tabaco es la segunda sustancia más consumida, cada vez menos.
suelen comenzar a los 14 años y las chicas son las que más fuman, un 10% frente a un 6,5% de los chicos. El cannabis es la sustancia ilegal más consumida entre los adolescentes. Casi 1 de cada 3 admite haber consumido alguna vez en su vida y esta cifra está en aumento. 1 de cada 5 admite haberlo consumido en los últimos 30 días. Ok, mis niños, como pudieron ver, ahí tenemos un corto video que nos hace un resumen de todo lo que vimos hoy en la clase. ¿Alguien quiere comentar algo del video que vimos ahorita? ¿Sí? Me llamó la atención un caso que dice que es mayor, el caso de fumar cigarrillo es mayor en mujeres que en varones. Sí, así es, Marlon, correcto. El Que hay cigarrillo. un 37% de personas adictas al alcohol. Ajá, correcto. ¿Y qué pasa con el alcohol? ¿Nos causa daños físicos y psicológicos? Sí. Sí. Ujú. También habló de los tipos de drogas. ¿Cómo las clasificó él, Celeste? Blanda y dura, Sí, Marlon, mi que amor. fue una sucla Ajá. Ok. Entre alucinó. Ajá. Marlon, ¿verdad, hijo? Y no, Ok, Marlon. creo que Ok. de las que como la nicotina y la cafeína que esta te activaba. Sí. Y había otra, que eran el tabaco, Ujú. y eso era el problema que Sí, ok, mi niño, excelente. Ya te tengo anotadito y excelente participación. Démosle chance ahorita a las personas que no han participado para que no se queden sin su punto. Entonces hablábamos, Celeste, de los tipos de droga, ya nos explicó Marlon. Ahora decime de qué manera pueden consumirse las drogas, cuáles son las vías que él dijo. Oral, inhalar. Ajá. Ok. Ok, excelente, Celeste, muy bien. Y habló de conceptos importantes que debemos de conocer, ¿verdad? Antes de empezar a hablar de una intoxicación por drogas. ¿Cuáles serían estos conceptos? Ahí los acabamos de ver en el video. Alba, Angie, Elizabeth, Walkiria, Erika, Emily. Ujú. ¿Alguien que quiera participar entonces? Él habló de conceptos como tolerancia, dependencia, ¿qué más? Pueden participar todos. Ya mencioné los que no han participado, igual no. El síndrome de abstinencia también lo mencionaba, doctor, Ajá, ¿qué es junto el con síndrome? tolerancia y dependencia. Ajá. Ok, Odalis, excelente, ¿verdad? El síndrome de abstinencia es cuando una persona deja de consumir esa sustancia que le provoca un cambio, ¿verdad? En su psiquis, y entonces él siente que necesita, que se va a morir y va a tener, representaciones físicas, físicamente se va a ver que él está alterado. Ok, ¿alguien más? Habló también de, ¿sí? Emily, dígame, Emily. Habló de la tolerancia y de la dependencia. ¿Qué es eso? Bueno, Emily, parece que tenés problemas con el No se audio. te escucha nada, Emily. Emily, ¿puedes escribirlo al chat? Hija, escribirlo al chat, no te preocupes. Escríbalo al chat, mi niña. Es que no se escucha, Emily.
Ahí puedes escribirlo, amor, en el chat y déjame ahí, por favor, tu comentario para anotarte, Mili, por favor. Ok, entonces ya hablamos, ¿verdad? De lo que sería tolerancia y dependencia. Sabemos que la tolerancia es cuando el cuerpo necesita ingerir más sustancia de la que usualmente ingiere para poder tener los efectos. Y la dependencia, la tolerancia son los aumentos, ¿verdad? Que hay. La dependencia es cuando ya pues, él necesita consumir esa droga para poder estar bien. También hablamos un poco del uso, abuso de la adicción. Comentarios: Elizabeth, Walkiria, Jenny, Erika, Angie y Alba. Decimos que una persona hace uso de una droga cuando te la consume, ¿verdad? Pero tenemos también lo que es el abuso, cuando esta persona ya... ¿Sí, Odal? Bueno, lo que explicaba el video, lo que entendí prácticamente era que el uso era prácticamente cuando la persona probaba la sustancia. El abuso era cuando ya lo necesitaba. Él ponía el ejemplo de que para convivir, o sea, de que salía y él no podía salir sin consumir alcohol, por ejemplo. Ese era el abuso. Excelente. Cuando por cualquier excusa él lo consumía. Correcto. Y pues ya el último era prácticamente cuando la persona ya siempre necesitaba de eso. Sin eso pues no podía estar. Perfecto, excelente, muy bien, excelente. Ok, perfecto. Así es, Odalis, te felicito, muy bien. Y con respecto a Emily, excelente el comentario. Te felicito, Emily, te dejo anotadita, excelente. Muy bien, entonces chicos, gracias por haber estado el día de hoy en la clase. La grabación, pues ya saben que la subo al aula virtual, el link lo comparto para que entren al canal de YouTube y vean las clases de Zen Live. Y nos vemos el próximo día. Y a ese día ya vamos a entrar en lleno en lo que serían las intoxicaciones. Ya quedan anotaditos todos los que participaron, los que no participaron también, muchachos, lo siento, pero esos puntajes de asistencia vamos a ganarlos, porque no me están participando en clase y hay que participar, porque para eso pues, estamos aquí, para que conversemos también. Se me cuidan, chicos. Ok, gracias por haber estado. Nos vemos el próximo día.